Hola, este es la explicación del video de la cuarta unidad llamado Sistema de Gestión de Contenidos. Comencemos. Definición, introducción y conceptos. Definición. CMS son las siglas de Content Management System, que se traduce directamente al español como Sistema Gestor de Contenidos. Como su propio nombre indica, es un sistema que nos permite gestionar contenidos. En líneas generales, un CMS permitiría administrar contenidos en un medio digital y para el caso particular que nos ocupa, un CMS permitiría gestionar los contenidos de una web. Dicho de otra forma, un CMS es una herramienta que permite a un editor crear, clasificar y publicar cualquier tipo de información en una página web. Generalmente los CMS trabajan contra una base de datos, de modo que el editor simplemente actualiza una base de datos, incluyendo nueva información o editando la existente. Introducción. Un CMS es un gestor de contenidos, Content Management Systems, una herramienta muy flexible que está centrada especialmente en la gestión de contenidos mediante la web. En el transcurso de la Web 1.0 a la Web 2.0 se hizo patente la necesidad de herramientas que permitiesen a los usuarios de Internet poder publicar contenido sin necesidad de tener conocimientos de HTML, CSS, lenguajes de programación, o bases de datos. Uno de los elementos que definen la Web 2.0 es la participación ciudadana en la creación de dichos contenidos, y los gestores de contenidos son las herramientas que han logrado esta realidad. Conceptos. Creación de contenido. Un CMS aporta herramientas para que los creadores sin conocimientos técnicos en páginas web puedan concentrarse en el contenido. Lo más habitual es proporcionar un editor de texto WYSIWYG, en el que el usuario ve el resultado final mientras escribe, al estilo de los editores comerciales, pero con un rango de formatos de texto limitado. Esta limitación tiene sentido, ya que el objetivo es que el creador pueda poner énfasis en algunos puntos, pero sin modificar mucho el estilo general del sitio web. La gestión de contenido. Los documentos creados se depositan en una base de datos central donde también se guardan el resto de datos de la web, como son los datos relativos a los documentos, versiones hechas, autor, fecha de publicación y caducidad, etc., datos y preferencias de los usuarios, la estructura de la web, etc. Publicación. Una página aprobada se publica automáticamente cuando llega la fecha de publicación, y cuando caduca se archiva para futuras referencias. En su publicación se aplica el patrón definido para toda la web o para la sección concreta donde está situada, de forma que el resultado final es un sitio web con un aspecto consistente en todas sus páginas. Presentación. Un CMS puede gestionar automáticamente la accesibilidad del web, con soporte de normas internacionales de accesibilidad como hay, y adaptarse a las preferencias o necesidades de cada usuario. Clasificación de contenidos. Los gestores de contenido se pueden clasificar según diferentes criterios. Por sus características. Según el lenguaje de programación empleado, como por ejemplo Active Server Pages, Java, PHP, ASP.NET, Ruby on Rails, Python, Perl. Según la licencia. Código abierto o software propietario por su uso y funcionalidad. Blogs. Pensados para páginas personales. Foros. Pensados para compartir opiniones. Wikis. Pensados para el desarrollo colaborativo. Enseñanza. Plataforma para contenidos de enseñanza online. Comercio electrónico. Plataforma de gestión de usuarios, catálogo, compras y pagos. Publicaciones digitales. Difusión de contenido multimedia. Arquitectura de CMS. Un sistema de administración de contenido siempre funciona en el servidor web en el que esté alojado el portal. El acceso al gestor se realiza generalmente a través del navegador web, y se puede requerir el uso de FTP para subir contenido. Cuando un usuario accede a una URL, se ejecuta en el servidor esa llamada, se selecciona el esquema gráfico y se introducen los datos que correspondan de la base de datos. La página se genera dinámicamente para ese usuario, el código HTML final se genera en esa llamada. Normalmente se predefinen en el gestor varios formatos de presentación de contenido para darle la flexibilidad a la hora de crear nuevos apartados e informaciones. El servidor web, que será el único en contacto directo con los usuarios, aceptando peticiones de estos.
se encargue de atender las peticiones a recursos estáticos, imágenes, documentos HTML, CSS, JavaScript, etc., y, en su caso, de redirigir las peticiones a recursos dinámicos, páginas JSP, hacia el servidor de aplicaciones. Como servidor web se selecciona Apache HTTPD Server. Tipos de CMS. Por sus características. Según el lenguaje de programación empleado, como por ejemplo Active Server Pages, Java, PHP, ASP.NET, Ruby on Rails, Python. Según la licencia. Código abierto, como MISCL, o software privativo. Por su uso y funcionalidad. Blogs. Pensados para páginas personales, y Blogger, WordPress, Livetype. Foros. Pensados para compartir opiniones, y PHPBF, Simple Machines Forum, MIB. Wikis. Pensados para el desarrollo colaborativo, y Wikipedia, MediaWiki. Enseñanza. Sistemas de gestión de contenidos para el aprendizaje o LCMS, IA Tutor, Sakai, Moodle. Comercio electrónico. Plataforma de gestión de usuarios, catálogo, compras y pagos, y Magento, OpenCart, Zencart, Oscommerce. Publicaciones digitales. Y Public Knowledge Project con sus respectivos Open Journal System, Open Conference System, etc. Difusión de contenido multimedia. Y por último habría que añadir los pensados para realizar portales y sedes web, y Drupal, Joomla, Xops, Plone. A esta clasificación se le podrían añadir otras categorías, acudiendo a los apuntes de la asignatura Gestión de contenidos, según la base de datos que utilizan, MISCL, Access, etc. Según el entorno de trabajo, entorno web o entorno no web de escritorio. Según el estilo de uso, servicio comercial, servicio de comunidad, el soporte depende de la comunidad de desarrolladores y usuarios. Hospedado, Software as a Service, Microsoft Office Live, Blogger, el mismo WordPress, etc. Modelado y aplicación de CMS. Entre los sistemas de gestión documental más conocidos se encuentran los productos y aplicaciones de FileMaker, Gnosis, el software CDS ISIS desarrollado por la UNESCO o los productos de la compañía InMagic, que cuenta con varias soluciones como DB TextWorks, DB Text Publisher o Text Intranet Spider. Todos estos sistemas cuentan con pasarelas web para permitir las consultas, desde el navegador web a las bases de datos creadas por ellos. Es de destacar también el software multilingüe de fuente abierta Greenstone Digital Libraries que sirve para crear y distribuir colecciones de bibliotecas digitales. También existen otra serie de herramientas muy sencillas y menos conocidas, algunas de ellas de libre disposición, pero que cuentan con un gran potencial para gestionar documentos en diferentes morfologías de información. Texto, imágenes, audio, etc. Las más potentes sirven también para gestionar sitios web y permiten clasificar los documentos, indizarlos, hacer tablas de contenido, realizar búsquedas, etc. Algunos incluyen hasta diccionarios y tesauros. No cabe duda de que la forma hipertextual es en sí misma una herramienta para organizar y gestionar la información. A muchos de estos programas también se les denomina herramientas de autor, porque sirven para gestionar a pequeña escala nuestros propios hiperdocumentos. Con la aparición de la llamada Web 2.0, han proliferado los sistemas de gestión de contenidos o Content Management System, CMS. Estas herramientas permiten la creación y administración de contenidos de páginas web. Se trata de una interfaz que controla una o varias bases de datos donde se aloja el contenido del sitio web. Hay gestores para páginas web, foros, blogs, wikis, etc. Estos sistemas permiten tratar de manera separada el diseño del contenido. Una relación exhaustiva de estas herramientas se ofrece en esta tesis en sistemas de gestión de hipertextos para la Web 2.0. Gracias por su atención. Con este tema se ha concluido las explicaciones de todas las unidades del temario de la materia tópicos de bases de datos.